Bienvenidos a la sesión de creepypastas. En este caso hoy os presentaremos la creepypasta del suicidio del pato Donald, ¿vale? Entonces empecemos con esta creepypasta. Corría el año 1943 cuando Buena Vista Distribution pasó esa caricatura. Jamás me olvidaré de ese capítulo que ha marcado mi vida. Todo comenzó en mi infancia. En ese tiempo muchos me conocían como Billy, el chico más carismático del colegio, y por mi gusto por el pato Donald. Él era mi personaje favorito. Tenía remeras, artículos y otras cosas de él. Todas las tardes a las 7:30 de la tarde pasaban un show del pato Donald que hoy no recuerdo por mi vejez, que veía con mis amigos en ese entonces. Todo era normal, paz y serenidad en la cuadra, hasta que por una tarde sucedió lo inesperado. Cada uno tenía su personaje favorito, como Mickey, Daisy, Minnie y otros personajes del elenco de Walt Disney. De regreso al colegio todos habíamos comentado sobre los capítulos, recordábamos el capítulo de ayer en algunas ocasiones, y comentábamos nuestras partes favoritas. Un día antes de mi cumpleaños mi madre tenía que ir al centro, al banco. Me dijo que me tenía que quedar afuera un ratito, pues todo era normal para mí, hasta que llegó un vagabundo, o mejor dicho vago, que se acercó y me preguntó: niño, ¿tú amas al pato Donald? Yo respondí con la cabeza, un sí. Luego me respondió: niño, no tienes que ver esa serie, borra todo lo que te gusta del pato Donald, y olvida que existió alguna vez. Yo respondí: ¿por qué? Y le pregunté quién era él. Me miró a los ojos y contestó: soy un ex empleado de la compañía que revisaba los capítulos y dar su aprobación. Dijo que había una cinta que no iba a ser revisada, iba a ser aprobada de la nada, y él solo chequeó para ver. Me dijo que había visto el horror, que cosas que lo perturbaron muchísimo, que si veía ese capítulo, no mire el final, porque dijo que me marcaría para siempre. Él me había hablado sobre el 5 de noviembre, el día de mi cumpleaños, que no mire ese día el pato Donald. Hubo muchas preguntas en mi mente y solo dije que sí. Le pregunté qué me iba a pasar si veía ese capítulo. Mi madre salió del banco, llegó y discutió con el vagabundo y él solo se marchó. Solo mire por dónde se iba mientras yo me alejaba. Pasaron horas y me quedaba pensando en lo que me había dicho. ¿Por qué dijo eso? ¿Acaso odia al carismático pato Donald? ¿Acaso tiene ira porque lo despidieron? En conclusión, todo me daba pavor de lo que podría pasar, pero hasta que acepté proseguir con mi vida normal. Al otro día invité a todos mis amigos al nuevo estreno del pato Donald, de una versión mejorada de un capítulo. Eso me sonó un poco raro, pero yo los invité a ver el pato Donald, ya que eran mis amigos y quería presumir sobre mi personaje favorito. Solo el hecho de seguir con mi vida. El fin. Luego de invitar, llegó un amigo y me preguntó qué había hecho ayer. Yo le respondí: acompañé a mi madre al centro, pero había un tipo raro, que no paraba de hablarme sobre el pato Donald. Dice que era un ex empleado y dice que pasará algo malo hoy. Mi amigo me respondió: puras patrañas, seguro lo dice porque es un ex empleado, y yo le respondí: sí, supongo que es cierto. Luego del colegio venía a mi casa a preparar la fiesta de cumpleaños que tanto quería. Había tortas, comida de a montones, jugos deliciosos, y emparedado y otras cosas más que hacía mi madre. Estaba ansioso. Mi madre preparó una grabadora para ver conmigo en la noche ese capítulo. Comenzaron a llegar invitados a mi casa. Primero mi mejor amigo, Raúl, que siempre vestía tan elegante, me había traído un obsequio que supongo que guardo con sus ahorros de la semana. Luego llegaron más amigos y invitados a mi fiesta. Los grandes se iban de un lado y nosotros solo jugábamos y comíamos. Eran las 7:30, yo no me podía perder mi serie favorita, así que apagamos la luz y encendimos la tele, mi mamá la grabadora, y luego se fue mi madre y comenzamos a verlo. Todo empezaba normal. La cara del pato Donald al principio comenzó con Daisy, con un arma en la mano. Decía: pobre mi Donald, si le caía sus lágrimas. Leía una carta que decía que Donald murió en la guerra a mano de enemigos. Todo se puso raro. Daisy recordaba su tiempo, dejó una nota y se suicidó. Se disparó a la cabeza sin razón. Empezó la señal a hacerse rara. Los trastes de los dibujos no eran lo mismo y se volvía raro. Daba miedo ese disparo, traumatizó a algunos. Luego de eso todos estaban en el cementerio enterrando a Daisy. A Donald le llega una carta sobre el suicidio de su novia. Donald se puso triste, sin razón se volvió violento y oscuro. Mostraban una conducta que no es aceptada en el ejército. Solo recordaba la noche
ataque dejó de irse antes de suicidarse sobre el amor que se tuvieron. Donald miró a su coronel que se burlaba de su muerte. Cuando Donald se volvió loco sin razón, le sacó el arma y se disparó órgano y cosas raras. Solo vi la parte de los créditos, que estaban todos con sangre. Fue un horror después de las series ninguno hablaba, todos estaban muy abrumados y asustados. Mi mejor amigo Raúl era el más asustado, se fue con mucho miedo, el final era algo horroroso. Luego al otro día todos tratábamos de olvidar el capítulo. En otras ocasiones yo comencé a tener pleitos, Raúl no venía a colegio, todos nos preguntábamos qué pasaba, tocamos a su puerta, y su madre nos contesta que no estaba en su casa, que antes de irse había dicho que se quedaba a dormir en mi casa. Yo solo respondí que no era así. Raúl desapareció, no se sabía en dónde estaba, la policía llegó, revisó todo hasta llegar al ático, abrieron las puertas, Raúl se encontró ahorcado. Simplemente yo me horroricé y recordé ese capítulo. Ha pasado el tiempo y yo he crecido, me ha golpeado la vida, tanto, que todo fue por ese maldito capítulo, todo fue un horror. He estado en la cárcel 20 años por problemas, solo quiero que la muerte me llegue ya que solo recuerdo los disparos.